pues, charlemos. Charlemos. Temporada número 2, capítulo número 2. Número 2. Charlemos Podcast. ¿Cómo estás, Alberto? Espérame, con Aldo. Aldo, Alberto. Ok. ¿Cómo estás? Contento, ¿no? Por fin ya, después de 2 semanitas. Que estamos nuevamente grabando, lo que Sí, algo que pues. nos gusta y nos motiva. Sí, pues algo que no hemos contemplado, pero vamos a tener que ahí ajustar tiempos en cuanto a Sí, la pues. grabación, porque no hemos contemplado la edición, el audio y demás cosas, entonces, interesante. Sí, pero bueno. Gustos culposos va a ser de lo que vamos a hablar Ok. el día de hoy. Ok. Porque viene a ser como... Como que todo el mundo te... Exacto. Guarda ahí Algo un que gusto impera culposo como escondido. entre todos, pero Sí. pues sí, precisamente esa es la definición como de gusto culposo, ¿no? Que algo que disfrutas, pero que difícilmente lo llevarías al público, ¿no? exacto. Sí. Entonces, pues podría ser un buen ejercicio. Vamos a ver qué tal. ¿Tú tienes algún gusto culposo? Híjole, yo creo que sí tengo varios. Yo creo que cualquier persona ha de tener claro, creo yo, sus gustos culposos. Sí, ¿no? sí, porque inmediatamente dices, yo sé "Venga, que esto". va por este lado y yo sé que... Y de vez en cuando ahí vemos la forma de cumplir con esa satisfacción, ¿no? Ese Sí. momento que nos genera algo. Pero bueno, y bien lo decimos hace rato, ¿no? Como, ¿por qué realmente catalogar un gusto con la culpa? Llevarlo como a esta penitencia de... Este castigo de llamarle culposo a un gusto, no debería de ser, ¿no? Sí, es complicado porque, a ver, o sea, dos palabras que desde mi punto de vista se vuelven antagónicas, ¿no? Exactamente, En el sentido de... precisamente un placer y un sufrimiento, ¿no? Ajá, exactamente, una situación que puede ser complicado. A lo mejor lo vemos un poco, y lo platicamos desde la sátira, ¿no? Desde tratar de justificar algo que, como bien lo dices, a lo mejor públicamente no va a ser bien recibido, o públicamente habrá un señalamiento de alguien que, ¿cómo es posible que te gusta hacer eso, no? Y le estamos dando el peso a esa crítica, y ahí es en donde entonces le tenemos que poner como, ay, entonces es culposo porque socialmente no es tan aceptado, ¿no? Ujú. O sea, creo que por ahí podría ser el Y que van cambiando, etiquetarlo ¿no? como culpa. Van cambiando conforme pasa el tiempo aquellos gustos que se vuelven o que son culposos y después que se normalizan o al revés, ¿no? Por ejemplo, que el reggaetón antes fuera como tan estigmatizado de que, no, ¿cómo escuchas eso? Y bueno, y ahorita pues, poco a poco se ha diversificado más los escuchas del Claro. reggaetón y viceversa, ¿no? Por ejemplo, estos test de Facebook que te dicen qué tipo de vaquita eres y ahorita ya nadie, ¿no? Entonces hubo un momento donde el apogeo de eso era máximo y ahorita ya no, y ahorita Sí, y sobre todo... y mantienes así qué tipo de vaquita eres. No, y sobre todo que no contesté la pregunta, ahorita que dices la música. Fíjate que uno de mis gustos culposos es, en relación a la música, en verdad disfruto, escuchar a Jeans, a Gloria Trevi, Ok. a estos poperos de los 90, Sí, sí, sí. ¿no? Que hoy salen con su pop tour, ¿no? Y que siguen ahí dando vueltas. Es un gusto culposo que tengo. Fíjate que me cuesta trabajo de pronto reconocerlo socialmente cuando estamos en una fiesta. Ah, ponte esta canción de Jeans, ok. ¿no? O sea, entonces creo que va un poco por ahí ese lado, ese peso de, pero ¿cómo es posible que te guste eso? ¿no? Esa carga que de pronto o permitimos que alguien más o una sociedad o un colectivo de pronto nos vengan o deje caer sobre nosotros, ¿no? Yo creo que ahí es interesante de pronto ir avanzando, ¿no? Uno, identificar qué gustos tienes, por qué genera culpa, ¿no? Y qué tipo de seguridad nos da. Por ejemplo, hoy lo comparto y ya puedo quitarle esta etiqueta de gusto culposo. Ya lo hice público. Sí, ¿no? ya, y aparte lo satirizas, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que va por ahí en la idea. Si nos ponemos muy estrictos en el sentido de decir, a ver, no deberíamos dejar que genere una culpa, ¿no? Simplemente es un gusto. Y cualquier persona creo que es necesario darse sus gustos, ¿no? Sí. En la medida de respetar Sí, los cierto cierto margen moral, social, jurídico incluso, ¿no? Claro. Y ahí es en donde creo que le da ese saborcito, ese picor a la vida de pronto el poder darte ese tipo de satisfacciones y sobre todo que nadie espera que
que tienes. Yo creo que ves a alguien y sería bueno preguntarte qué gustos culposos tendrá esa persona. Ujú. ¿Tú qué gusto culposo tienes? Pues yo mucho tiempo se me hacía un gusto culposo el que disfrutaba tanto yo conducir con reggaetón. Sí, así bien, así a máximo volumen y acá. Greñudo, barbón, y escuchamos reggaetón. Entonces, ajá, exacto, como que esa es como también la esencia del gusto culposo, que Rompes como... la normalidad, ¿sabes? Exactamente, Entonces, con el estereotipo. el que pises tú un terreno donde no estás acostumbrado, por ejemplo, yo que no estoy acostumbrado, o que no estaba acostumbrado a escuchar reggaetón, Ujú. y que de repente, sí lo estoy disfrutando, sí me está gustando, pero ¿qué vayan a pensar, sabes? Entonces, no, un gusto culposo Pero es acá... interesante ese juego de emociones, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque te genera el placer de escucharlo, pero también te está generando culpa, Ujú. ¿no? En el sentido de decir, ay, que no me vaya a encontrar a alguien en el semáforo donde me vea escuchando Ajá, reggaetón, sí, ¿no? sí, sí. Ahí, Pero bueno, yo entonces, creo que como que es interesante ahí ese... eventualmente, digo, el reggaetón, por ejemplo, se normalizó muchísimo, y bien lo decíamos bien lo decías hace rato, que viene a diversificarse esto de los gustos musicales tanto que ya los géneros ya no son tan marcados, ¿no? Ya no puedes decir rock y reggae, ¿no? O ya no puedes decir, por ejemplo, rock y cumbia, ya no, y como antes que mencionabas, que tú decías, tú eres rockero, y ahí te quedas, y Sí, que lo era muy- clasificas así. Exactamente, muy tajante. Ahorita ya no, y Los Ángeles Azules ya hicieron cover con... Con Jay de la Cueva. Todo el con- mundo. Sí, sí, sí. Y se disfruta bastante, entonces no siento yo que los... Yo creo que ese aspecto, y sobre todo en el musical, porque, bueno, gustos culposos encontramos comida, ¿no? Exacto, sí. Colecciones muy extrañas que ni te imaginas que alguien pueda Sí, tener. hasta sexuales llegan a ver gusto. Es correcto, ¿no? Hay ese tipo de escenarios, ¿no? Pero yo creo que en particular la música, y bien lo dices, antes era como muy cuadrado, ¿no? Tú eres de este bando y no puedes escuchar lo otro. Había una rivalidad entre géneros, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. El rock, ¿cómo va a escuchar a algo de cumbia, ¿no? Si tú eres del tri, ¿cómo vas a escuchar pop, ¿no? Ujú. Hoy creo que se permite ya más Sí, sí, sí. jugar con esos escenarios y disfrutar de una mejor manera Claro. y ya como que romper de pronto esa culpa que puedas sentir por determinado tipo de géneros. Sí, de alguna manera también la globalización vino como a diversificar tanto esto, que ya no es fácil diferenciar los géneros. Y estos que de repente apenas escuché un bachata tribal electro. ¿Ok? ¿Qué es eso? Pero estaba bueno, era muy pegajoso. Entonces ya no viene esta etiqueta tampoco de tachar un gusto musical de bueno o malo, porque en gustos se rompen géneros, ¿no? Para gustos colores también hay otra frase así. Ya no vale la pena casarse con discriminar a alguien como por sus Sí, sus por gustos, sus formas de pensar. Y aún así prevalecen los gustos culposos, ¿no? Sí, claro, y yo creo que siempre los va a haber, ¿no? Incluso a veces hasta se vuelven como más atractivos, ¿no? Porque le encuentras ese grado, como lo decía hace ratito. A ver, yo tengo un límite, ¿no? Donde socialmente creo que uno cuida hasta dónde se expone. Bueno, se expone, ándale, me gusta esa palabra, no te expones. Hoy en día creo que con las redes sociales se potencializó ahí en cuanto a que conocen más tu vida a través de redes sociales que por ti mismo, ¿no? Claro. Pero a lo que voy... Y tú vas dirigiéndolo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, de pronto como ese escenario de el poder exponer ciertos aspectos personales, en esta época, en esta generación ha sido como más ligero, ¿no? O sea, yo creo que los gustos culposos han como disminuido precisamente porque hay una diversidad de opiniones, diversidad de escenarios, diversidad de comunidades que comparten ya ciertos gustos que permiten de pronto permear y encontrar una comunidad que piense igual que tú o que le guste ciertos aspectos, que antes era más difícil, que quizá antes era como más underground todo. ¿Por qué? Porque había un estándar colectivo que tenías que mantener. Claro. Si querías pertenecer a esta colectividad, de pronto no puedes tener este gusto. Sí, sí, sí. No puedes compartir de este tipo. Aquí únicamente compartimos de esta manera. Sí, y hoy creo que se ha fracturado y se permite más la diversidad. Pero bueno, ahorita que mencionas esto de los grupos que se forman y a través de redes, se me hace como más fácil precisamente que se juzgue, y bueno, yo siento que así se ve, que así es, que estamos en una sociedad que como que ante todo juzga, Okay. y entonces en estos subgrupos, en estas mini comunidades, es bien fácil apuntar hacia todos lados, y entonces
si tú estás en medio, pues te llegan tachaduras de todo tipo de grupos hacia todo tipo de gustos, ¿no? Entonces, como que sí le das importancia, no le das importancia, dejas que fluya con el ambiente, no dejas que fluya con el ambiente. Siento que depende mucho de dónde estés, ¿no? Por ejemplo, no sé, antes un grupo bien pesado, un gremio bien pesado, son los metaleros, que, ¿cómo vas a escuchar, no sé, Belanova, ¿no? Y todo acá, yo quería ser. Entonces, no creo que valga la pena hacerle caso a ningún gremio. Siento que los gustos no deberían de tener esos límites, castigo. esas etiquetas, esas... Y bien lo decías esto del autolimitarse y que ahí mismo encontrar el gozo o un gozo extra hacia cierto gusto culposo, pero yo siento que está bien si lo sabes como una especie de broma, ¿sabes? Como si sabes que te estás jugando a ti mismo una broma. Okay, sí, okay. Porque si de repente se vuelve como más en serio el sentir gustos culposos, ya cae en lo de reprimir tus gustos por no exponerte a una sociedad que te castigue con el juicio, ¿no? Y que entiendo que eso es algo un poquito más pesado, ¿no? Porque ya genera otro tipo de emociones, ¿no? Otro tipo de sensaciones y que incluso podría generarte una frustración el no poder externar pues, disfrutar tus gustos. Disfrutar tus gustos, ¿no? Y que somos privilegiados porque hay países en donde definitivamente ciertas conductas se ven reprimidas por el mismo gobierno, por la colectividad. Entonces, yo creo que el poder disfrutar de cierto tipo de gustos de una manera libre es algo que vale la pena en el país en el que vivimos hoy en día. Y es importante encontrar como tus digamos, compañeros de colectividad de ese gusto, ¿no? O sea, para que sea como una especie de válvula que tú puedas disfrutar y sentirte cómodo en un medio donde puedas disfrutar. Exactamente, sí. Bueno, y dale. Gustos culposos generacionales que no sean musicales. Por ejemplo, a veces cuando mencionábamos, ¿no? Como aquella persona que va al gimnasio, que también es otro gremio. Y que eso es muy común de encontrarse gusto culposo, ¿no? Y en la noche dices, ahí está viéndome un taco, unos 6 tacos al pastor. No siento que... Bueno, es que ahí siento que es ponerle valor o juicio de bueno o malo a ciertas conductas. No, pues date. Sí, o sea, ahí es cuando entro ya, yo creo que la cuestión que son un tanto religiosa, ¿no? Eso es bueno, esto es malo, me genera culpa, ¿no? Yo creo que deberíamos dejar esta figura del gusto culposo como algo más simple, algo más... me gusta, sátira, pero no es normal. Sí, algo más como relajado, ¿no? Como darle o ponerle más bien un calificativo a algo que sale de tu estándar, sale de tus límites y que te va a generar otro tipo de emoción. Quizá duplique el placer, quizá te genera un tipo de emoción un tanto diferente, solamente porque sale de ese límite y tú le pones la etiqueta de es culposo. Entonces, yo los comparto, ¿verdad? Yo soy de la idea que de vez en cuando debemos darnos ciertos... Es más, una vez a la semana un gusto culposo porque pues vale la pena, ¿no? O sea, que bueno, ahí, salirte de esa zona tantito y... Ahí en este ejemplo del gimnasio, te diría, por ejemplo, alguien más disciplinado y con un super cuerpo, bueno, tu gusto culposo, gracias a tu gusto culposo, pues no llega a nada. Sí, claro. Sí, no, o sea, también como que lucha con esta disciplina de limitarse gustitos, pero pues hasta qué punto. Siento que no deberíamos de darle tanto peso. Es un gusto, dátelo. De vez en cuando tú verás tus límites y ya está. Sí, pero también, regresando al punto del gimnasio, o sea, estamos hablando de toda una dieta que a lo mejor esta persona se dedica a que tú haces ejercicio por salud y que de pronto te permite cierto tipo de conductas que te generan satisfacción, que te generan placer. Y yo creo que, como te decía, son necesarias a veces para endulzar la vida y no estar tanto a la expectativa de qué es lo que dirán, ¿no? Que a lo mejor ya son amotrillados eso, ¿no? O sea, el no dejar que otras personas valoren si está correcto o no está correcto el gusto que tú tienes, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos que ver ahí sobre ese punto, esa seguridad de que es algo que me gusta y aceptar que nos gusta y disfrutarlo de una manera libre. Pues ese es mi gusto. Pues de pronto me pongo a Gloria Trevi, me pongo a cantar pelo suelto, ¿no? O sea, no me tocó ese género. Sí, no me tocó, pero sí. Ok, ajá, entonces, bueno, en su momento entiendo la referencia. Los noventeros sabrán de a qué me refiero. Y son gustos culposos que yo creo que incluso hasta te dan risa, ¿no? Te dan como esa
sensación. Ya ver con risa al pasado y decir, ching, ¿cómo estaba yo? O ahorita, porque es lo que te decía, que gustos cambian de acuerdo a las modas, ¿no? Exactamente. Y ahora, no sé si hay gustos que te arrepientas. Ajá. Que pasan los años y después digas, ching, ¿cómo es posible? Sí, lo que te decía de la vaquita. Ajá, o lo que platicamos de Facebook, que también te manda recuerdos Oye. y de pronto dices, oye, a ver, Ajá, ¿cómo es posible, no? O por ejemplo, que en su momento, digo, cuando yo estaba en secundaria por esas fechas, estaba de moda hablar como Moxo, no sé si ubicas. Sí, no, ahí te Bueno, fallo. pues era así escribir con mayúsculas, minúsculas, ceros, unos y así, Órale, terrible, no, con eso las no. patas estabas escribiendo, pero era lo que estaba de moda y entonces tú lo ves, era como en su momento algo que sí exponías, pero ahorita tener ese pasado es culposo, ¿sabes? Ok. Entonces, o por ejemplo que ahorita la etapa de los emos, Ok. y que eventualmente ahorita ya se satiriza eso, se le quita, digamos, el peso de la culpa diciendo, no sé, memes como, pues, no era una moda, jefa, ¿sabes? Ok. Pero es interesante cómo van evolucionando no solo tus ideas, sino también tus gustos. Sí, ¿no? sí. Y sobre todo también cómo evoluciona esa pequeña culpa que recae sobre el mismo gusto, dependiendo del momento en que te encuentres, ¿no? Y la magnitud del gusto culposo, porque no es lo mismo un gusto culposo a los 12 años, a los 17 Correcto. años, que a los 30 años. No, Ya dimensionas hasta dónde Exacto, puedes sí. darle gusto al cuerpo, ¿no? Darle culpa al gusto. O sea, está, Claro. dependiendo de dónde estés, ahí Sí. Es cierto, fíjate. Ajá, la magnitud que le puedes dar al tipo De gusto. de gusto, ¿no? Que sea. Y sobre todo porque estás más consciente, ¿no? ¿Y crees que eventualmente crecer hace que disfrutes menos de las cosas o que le pongas más culpa a las cosas? Como esto dices, que dimensionas tanto que de repente un gusto ya valoras qué tanto puede llegar o qué tanto puede perjudicar, por ejemplo, alguna imagen empresarial o... Sí, definitivamente. Y justo hace tiempo estaba leyendo un poquito en relación a que a partir de los 7 años es cuando en los niños empieza a generar ese tipo de culpas, ¿no? Ese Ujú. tipo de acciones, ¿no? Donde de los 7 para abajo es como más libre. Eres autónomo en cuanto a la forma, no tienes tanto el prejuicio de lo que puedan decir. Claro, A más partir de esa abierto. edad, empieza como ya a tener la carga de chin. A ver, ¿qué va a decir? ¿O qué van a pensar? O, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que si entre más crecemos, de pronto más culpas se pegan a los gustos, ¿no? Ujú. Y se vuelve complicado porque entonces ya cumples ciertos años y debes de comportarte como los de estos años, ¿no? Claro. Entonces, ya si volteas tantito y dices, a ver, yo quiero seguir jugando videojuegos, a alguien que le guste, ¿no? Y a lo mejor ya ese gusto ya lo convierte en culposo cuando a los 20 años decían, pues es algo normal, ¿no? Mi vida es ir a la escuela y jugar videojuegos. Ujú. Entonces yo creo que entre más creces, de pronto la misma sociedad, el mismo modelo de vida que tenemos, nos hace tener que comportarnos de cierta manera, ¿no? Ok. Y ahí es en donde si quieres de pronto salirte ya de ese estándar, ya lo tienes que volver culposo. Ajá. El gusto, ¿no? Sí, Porque sí. dices, China, a lo mejor ya no es algo que socialmente esté aceptable o que a mi edad debería de ser así. Pero a mí me sigue Sí. generando satisfacción. Por ejemplo, un gusto culposo que me acuerdo ahorita es, me encanta jugar Mario Bros. El del 80. Ok. Es un gusto culposo, ¿no? Que a lo mejor ahorita Sí. tú puedes decir, no, me siento y juego el viejito, ¿no? El NES, el Nintendo original. O sea, Ajá. son detallitos ahí que todavía están como Ujú. guardados que ya te generan culpa entre más vas creciendo, ¿no? Yo no sé si mi generación tenga eso, fíjate. O sea, yo no sé si... Porque digo, no es como que tengamos demasiados ejemplos, casi todos estamos en la universidad, ¿no? Ok. Pero yo no siento que eventualmente llegue para mi generación el punto en donde veas atrás y digas esto ya no. Sobre todo porque, y ya lo hablamos en otro momento, que la tendencia global fue postergar la adolescencia y la adultez joven 10 años. Ahorita ya los 20 son los nuevos, los 30 son los nuevos 20, ¿no? Entonces siento que cada vez se postergan más ese alcance de gustos culposos. Ok. A mi generación yo siento que ya casi no le toca eso, porque ya alguien de 30 que lo ves jugando, Sí, entiendo. Ajá. lo Que ves incluso muy normal. en el momento de la toma de decisiones, de salirse de la casa, Claro. de conseguir un empleo, ¿no? Como que se empieza a... Sí, ya no viene este margen. Sale de la universidad y ya Exacto. tienes que cumplir como ese estándar que estaba Sí, muy marcado antes, Ahorita ¿no? es más abierto, según yo. Quiero. Quiero pensar. Y entonces ya no es tan fácil que a mi generación, digo, ojalá. Porque tampoco está padre eso de cargar con las culpas. Pero yo no siento que sea tan fácil para mi generación
cargarle culpa a los gustos conforme eventualmente crezca, porque como que somos una banda que está corriendo como de la mano, no sé cómo explicarlo, como que conforme pasan los años, pues más te cobijas entre los tuyos y ya no te diferencias tanto de los de abajo ni de los de arriba. O sea, los de 28 años, todavía los ves acá como cerquita. Sí, sí. Y también para abajo un poco, como que sientes que estás creciendo en un bloque más grande. Ya no es tan fácil decir este bloque de 20 me toca hacer esto, este bloque de 30 me toca hacer esto. Ok, Igual ok. me parece bien en este sentido, de no cargarle culpa. Y es diferente a la perspectiva, por ejemplo, que yo tengo en cuanto a las ideas que me tocaron cuando era adolescente, ¿no? Que creo que era muy marcado el hecho de tener que finalizar la carrera, conseguir un buen empleo, tener que casarte, tener que tener hijos. Sí, en cada etapa ya no Y en cada disfrutas tiempo de cada cosa. ya ¿no? debes cumplir ciertos aspectos como modelo social, ¿no? Como el estándar a cumplir. Ujú. Y entonces ahí es en donde a veces la línea no es igual para todos. Y tenemos muchos gustos y me encanta porque cada persona tiene sus maneras de disfrutar la vida. Oye, ¿y tú cómo lo ves hacia abajo? O sea, tú, ya que mi generación está haciendo eso, que ya los 30 cada vez son más abiertos, más cercanos a los 20 en cuanto a comportamientos, ¿tú te sientes ajeno? ¿O sientes que también para ti también te alcanzó esta parte de liberación? Sí, para mí fue muy... O sea, ya no seguir con esta tendencia sí, de... que quizá ya soy como generación grande en cuanto a, digamos, como la primera generación millennial, Ujú, ¿no? Principios de los 80, ujú. 82, que se considera por ahí así. Y creo que esta ola de liberación, esta hora de romper como esos modelos dogmáticos que existían socialmente, para mí me encanta, ¿no? O sea, hoy en día creo que disfruto el que se dé esta libertad de pensamiento, esta libertad de actuar, esta libertad de poder encontrar infinidad de formas de vivir que a lo mejor en los 80 no las encontrabas, ¿no? Claro. Y que ahorita ves a un niño, ves a un adolescente y te contagia de pronto como esa libertad para poder hacer otro tipo de cosas. Entonces, a mí definitivamente me alcanzó para ver dónde estamos ahorita, ¿no? O sea, Sí, de sí, estar sí. haciendo y compartiendo contigo, que eres una generación muchísimo más, Pues sí que distan sí, o sea, más varios distante, años, y que estamos compartiendo ideas y que estamos compartiendo formas de pensar. Entonces, yo creo que ahí sí no importa tanto la edad, el que tú puedas evolucionar en tus ideas, el que Ok. tú puedas adaptarte a las ideas, ¿no? Y ahí creo que va mucho en cuestión de necesidades, en cuestión de formas de vivir. Pero pues sí es interesante, yo creo que el mundo en que vivimos y los gustos que están en torno a nuestra vida son interesantes. Sí, De echarle ahí de pronto al pie, ¿no? De Ujú. este napolitano, echarle en la noche. sí, sin culpa. Sí, o sea, darnos gustos. No, y yo creo que toda esta ola también vino a colaborar a que generaciones todavía más arriba de la tuya, de los, no sé, 50, 60, al ver cierta, pues sí, diversidad, o lo ven bien o lo ven mal. Y si lo ven bien, también ellos se sienten como a gustos, digo, quiero pensar, a soltarse ciertos, en ciertos castigos que ellos se ponían al disfrute de ciertas cosas, o por el contrario, no están aquellos apegados a, no, es que esto es lo que se tiene que hacer y demás. Pero siento que gente que todavía está como más abierta, digamos, de los 50 años, alcanza a agarrarse de esta ola Ajá, sí, sí, sí. de disfrutar como libremente, ya no simplemente, ya no, o sea, como que el modelo de adulto que ellos tenían eventualmente fue cambiando mientras ellos crecían, Ujú. no, a lo mejor con ellos, o a lo mejor producto de ellos, pues serían como los hijos de ellos, pero igual los vino a alcanzar el disfrutar abiertamente y ahorita vemos, por ejemplo, gente de, no sé, de 50 años que se deja el pelo largo Sí. y que en su momento era como, no, ¿cómo no? Ujú. Y ahorita, o gente de 50 años que se pinta el pelo todavía de colores acá. Pero es que ahí lo que estamos viendo extravagantes. entonces es el peso social que tiene Ajá, la en tolerancia. una ¿no? persona, ¿no? O sea, el no poder cumplir cierto tipo de gustos, y creo que el ejemplo que das es muy cierto, porque podemos ver, bueno, en mi caso yo no tengo mis abuelos, ¿no? Pero podemos ver la generación de mis abuelos, y yo te puedo decir, ¿qué gustos se daban? Claro. No, ninguno. Sí, sí, como No, o muy, sea, como que o sea, era muy ya no toca disfrutar, ¿no? Ya toca hacer. Sí, o sea, era muy complicado, ¿no? La forma en que de pronto pueden o pudieron ellos reprimir cierto tipo de gustos por tener que cumplir
norma que imperaba en ese momento, ¿no? Sí, en Entonces, ese bloque de edad, ¿no? muy fuerte. Y yo creo que ya, como dices, a partir de los 50, 60, incluso todo ese movimiento hippie, de pronto empieza como Ándale. a Sí, sí. disminuir Empieza- las formas de pensar tan estrictas. Y empieza toda esta forma de encontrarle gustos. Y yo creo que son pocos años los que llevamos como sociedad donde nos permitimos disfrutar de nuestros gustos. Nos permitimos decir, lo voy a hacer porque me gusta Claro. y no porque tengo que cumplir esta forma que me imponen o este estigma social que existe. O sea, simplemente creo que hoy tenemos la libertad y tu generación y de ahí en adelante son muy afortunados porque pueden disfrutar sus gustos y ya sin tanta culpa. Yo creo que sería Ujú. interesante preguntarle a un joven de 15 años, oye, ¿cuáles son tus gustos culposos? Claro. A lo mejor ya no hay tantos gustos culposos porque ya hay la libertad de poder externar que somos diferentes. Que quizá en los 80s era más difícil, ¿no? Porque si era, tú eres de esta forma y tienes que comportarte de esta manera. Ok. Sí, sí, sí. Creo Sí, que pues, es más libertad de... habría que ver. Vamos a hacer un forito. Que sería interesante ver también que nos pongan cuáles son sus gustos culposos y por qué los catalogan Culposos. culposos, ¿no? Creo que eso es interesante. O reflexionar un poco por qué es culposo, ¿no? O sea, porque mis amigos se van a burlar que me gusta lo atrevido. O sea, ahí es en donde vemos Sí, el peso el que le estamos castigo. dando al señalamiento. Bueno, y a modo de conclusión, ¿qué dirías de los gustos culposos? Yo diría, como todavía soy de una generación viejita, donde nos tocó como guardarnos un poco los gustos que tenemos, me encanta hoy en día, creo que darle atención a los gustos, disfrutarlos, ¿no? Y no preocuparnos tanto quizá ya de si es culposo o no es culposo, Ujú. ¿no? Yo creo que salirnos de esos límites, insisto, en la medida de respetar a los demás, respetar pues, la convivencia social, Claro. es bueno porque le da como sabor a la vida, ¿no? Tener un gusto culposo, sentarte y disfrutarlo y que te genere emoción simplemente, para mí vale la pena. Pero entonces, ¿le conservas o le quitas el título de No, le culposo? quito la culpa, ¿no? O sea, yo creo que quizá ningún gusto debería ser culposo, Exacto. porque como te dije al principio, Sí, son dos aspectos antagónicos. Y que- Es tu gusto y punto. Si a ti no te gusta, está bien. Es un gusto mío. que decíamos, por ejemplo, esto de que no estaría bien, o que un caníbal diga, nah, mi gusto culposo es la carne humana, así, no, pues dentro de ciertos márgenes, Ajá. sí está bien que uno se libere de los gustos culposos, ¿no? Sí, yo interesante. comparto la idea. Yo creo que no debería de haber gustos culposos, porque precisamente un gusto, cuando lo disfrutas, y Fede, eso lo decimos hace rato, mientras lo disfrutas, no es culposo. Más bien, cuando dejas de disfrutarlo, ya se vuelve culposo. culposo, ¿no? Pero, no, yo siento que los gustos, si los disfrutas, pues ya, como que vale la pena que estén, ¿sabes? Claro. No tendrías por qué, ay, ¿por qué? ¿O por qué lo hago? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no? Y en gustos son Disfrútalo. efímeros. Date. Es- Bueno, ¿y tú qué piensas?